Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a los que están en presencial y también a los que están por Twitch siguiendo la transmisión. Yo soy Robert Villa, soy empleado de Ernie y soy front-end developer hace alrededor de unos 4 o 5 años. También he tenido la oportunidad de trabajar como backend developer, justamente con Node y Express, que es la tecnología que vamos a ver hoy. Y también me acompaña David Carmona, que también estará comentando un poco y también mostrando la demo que hicimos para el final de la charla. Así que nada, bienvenidos. Hola, hola. Ahí está David. Y cualquier pregunta que tengan, los que están en presencial pueden alzar la mano y hacerla sin problema. Y los que están desde Twitch, pues la hacen por el chat, que David va a estar encargado de leerlo. El tema que vamos a ver hoy, como pueden ver en la presentación, es Node.js y Express Essentials for Frontend Developers. Básicamente, como la community que representamos junto con David y Rodri es de frontends, queríamos hacer una especie de overview o un vistazo muy rápido de cómo sería tal vez trabajar con Node.js y Express, que está basado en JavaScript o en TypeScript, y básicamente es el mismo lenguaje de programación que utilizamos en el frontend, más allá del framework o librería que queramos elegir. Así que un poco la idea será esa, ver los essentials, las cosas más básicas y fundamentales para poder crear una REST API y hacerlo todo únicamente utilizando JavaScript. Un poco la agenda de hoy va a ser la siguiente. Comenzaremos por una introducción a lo que es Node.js. Esto lo haremos un poco rápido porque como la mayoría que están acá, o seguramente casi todos, son frontends o han trabajado con JavaScript, seguramente también tienen nociones básicas de Node, pero bueno, vamos a tratar de darle un enfoque diferente. Luego, como segundo punto, vamos a ver un poco por qué y sobre todo cuándo vale la pena elegir Node.js como lenguaje de backend. Luego pasaremos rápidamente a construir una API con la librería de Express. Y por último, trataremos de englobar todo con lo que sería una demo y una pequeña explicación con algunas curiosidades interesantes sobre Node. Luego veremos un poco sobre el ecosistema y la comunidad, alternativas a librerías como Express. Y por último, la sesión de preguntas. Vale, con respecto a Node.js, un poco para introducir el contenido de hoy, lo que tenemos que saber es que Node es básicamente un entorno donde se ejecuta JavaScript. Este entorno es conocido como el Chrome V8, que básicamente es lo que corren todos los navegadores desde hace muchos años. ¿Qué es lo interesante de Node? Que a lo largo del tiempo, esta persona, Ryan Dahl, que fue el creador en 2009, se dio cuenta que para ese entonces no había lenguajes de backend lo suficientemente rápidos o eficientes o escalables para hacer aplicaciones tal vez un poco más masivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se inspiró mucho en JavaScript, que en ese momento estaba tal vez también por sus inicios, y se centró específicamente en un punto que es tal vez el punto más fuerte de JavaScript, que es un lenguaje de programación que no es bloqueante y que está enfocado al AO model. AO, para los que no saben, es básicamente Input-Output Model. O sea, un lenguaje que su función específica, o tal vez lo más interesante que tiene, es la rapidez y la eficacia que tiene al hacer conexiones de pedidos y respuestas. Por ejemplo, yo te digo que me leas un documento, se lo pasas a la API o a Node y el Node te lo lee. O le haces un request de alguna cosa diferente. Entonces, básicamente es esa conexión, ¿no? Como yo le hago una pregunta, me das una respuesta. Como, para que se haga una idea más sencilla, sería tal vez como un chat GPT o cualquier tipo de chat en vivo, donde vos escribís un input y a partir de ese input el lenguaje interpreta y te da una respuesta. Y otra cosa muy interesante de Node es que, digamos que no es bloqueante. Seguramente la mayoría ya habremos cruzado a lo largo del tiempo con trabajar con promesas, trabajar con el async await, trabajar con los callbacks, este tipo de cosas. Y básicamente, aunque muchas veces sea un problema, para Node.js es una gran ventaja, ya que la mayoría de lenguajes de backend, digamos que son como bloqueantes. Mientras yo hago una operación, esa operación tiene que terminar para ejecutar la siguiente y eso sucesivamente. Node.js lo hace de otra forma, excepto que vos le digas específicamente a JavaScript con un async o un await, a una promesa, que tiene que esperar un resultado, el resto de código se sigue ejecutando. Entonces, esto tal vez a una pequeña escala no se nota tanto, pero a gran escala sí que marca la diferencia entre una aplicación eficiente y una no tanto, ¿no? Otra cosa interesante sobre la historia de evolución de Node es que ganó una gran popularidad, principalmente porque al ser digamos, un entorno abierto, open source, muchos desarrolladores se animaron a crear librerías, esas mismas librerías también desarrollaron otras librerías y así se fue creando como un gran entorno
que a día de hoy, por ejemplo, tenemos grandes librerías basadas en Node, como Express para APIs, o Nest.js, o React, o Angular, o muchas otras que se fueron creando a lo largo del tiempo. Una pregunta interesante es, claro, supongamos que soy un backend developer y ya tengo especialidad en Java o en Ruby o en algún otro lenguaje diferente, en C Sharp. Claro, porque yo quisiera elegir Node.js para hacer un desarrollo de backend simple si ya realmente tengo como otras herramientas o conozco otro lenguaje. Bueno, los puntos más fuertes de Node tal vez son, como ya vengo mencionando, la escalabilidad, el performance y lo más importante para los que somos frontends, que está basado en JavaScript. Y claro, eso simplifica mucho todo el trabajo porque ahora podemos hacer una aplicación desde sus inicios, de la parte más tal vez core, que sería el backend, hasta la parte más visual y todo como la interactividad, que sería el cliente. Y todo únicamente utilizando JavaScript, solamente que tal vez dándole un enfoque diferente dependiendo de lo que necesitemos. Otra cosa muy interesante y también diría moderna, es algo que se ha desarrollado en los últimos años, es que cuando tenemos una estructura de microservicios, Node.js es una de las mejores alternativas, principalmente porque tiene una gran capacidad para recibir y al mismo tiempo responder esas solicitudes de una forma eficiente y también de una forma súper escalable. También quisimos hacer un pequeño cuadro comparativo, ahora David les va a dar un poco más de información sobre esto, de tal vez cuáles son como los pros y los contras o un poco las diferencias entre algunos lenguajes populares de backend con respecto a Node. En este caso elegimos Python, elegimos Java y C# con .NET. Bueno, adelante, David. La verdad es que cuando te vas a mirar qué lenguaje quieres para backend, no hay ni uno más bueno ni uno más malo, todos sirven para algo, ¿vale? Pero sí que hay algunos que son más óptimos para según qué tareas vamos a hacer. Claro, aquí he hecho un poco la tabla comparando qué es cada uno y qué es más óptimo para hacer en cada uno de los proyectos que tenemos. Node, por ejemplo, usa, como ha dicho Robert, el motor de compilado V8. Esto, el V8, la ventaja que tiene es que te compila directamente al lenguaje máquina, es decir, a unos y ceros. ¿Vale? No tiene un intermedio como los demás, como ahora veremos. Entonces, claro, es mucho más óptimo porque directamente, tal y como te coge tu código fuente, te lo compila a máquina y tira. Es tan bueno, es tan rápido, que hasta Microsoft lo ha adoptado. ¿Vale? Antes tenía el Internet Explorer, el Microsoft, y bueno, nunca llegaba a conseguir el rendimiento que tenía el Chrome. Y al final dijo, bueno, pues se acabó Internet Explorer, nos metemos con el Edge y le metemos el Chromium, que es la ventanita que viene de Chrome, ¿vale? El Chromium es el motor del Chrome, que usa V8. Y entonces ellos también lo han adoptado y es bastante rápido. Así que si queréis hacer algo de backend para aplicaciones en tiempo real, como puedan ser chat o juegos en tiempo real, ¿vale? Pues es bueno. Luego también la API y sobre todo los microservicios. Como él decía, usa un modelo ES, un modelo Input-Output. Input-Output no bloqueante. ¿Qué significa esto? Que igual que, por ejemplo, .NET es multihilo, es multithread, Node no. JavaScript no lo es. Sí. Pero sí que usan una serie de eventos y los va haciendo en bucle. Entonces, si tú tienes un montón de eventos y los va haciendo en bucle, cuando tú lanzas un evento, pasa por el bucle en cada ciclo de reloj y a ti te da la sensación que lanzas dos eventos y te está sirviendo como si fuese multihilo, pero no es multihilo. Pero bueno, es muy óptimo. Entonces, para los microservicios va buenísimo. Y luego para el single page application, que son pues cualquier página que pueda ser de Node, o sea, de Node de React, de Vue o de... Sí, cualquier web común a día de hoy, ¿no? Cualquier aplicación. Cualquier aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque la single page application, tú cuando te descargas toda la aplicación, te descargas todo el bundle entero. Y todo el bundle entero, automáticamente V8 lo transforma en máquina. Y va muy rápido. Sí. Luego está Python, que usa el motor CPython, ¿vale? Este lo hace diferente. O sea, tú para que corra esto, igual que Node, necesitas una máquina virtual. Máquina virtual Python, una máquina virtual Java. Entonces, tú cuando compilas CPython, te lo transforma en un fichero que se llama bytecode, ¿vale? Y es un intermedio. Y entonces, la máquina virtual de Python compila lenguaje máquina. O sea, ya tenemos un paso más que hacer. Primero hace el precompilado y del compilado luego ya la máquina virtual va línea por línea transformándola en lenguaje máquina y tal.
Java funciona igual. Bueno, antes de nada, el Python es bueno para aplicaciones web y APIs también. Muchos backend tienen Python. Y para Machine Learning, por ejemplo, o Data Science. Esto, si queremos hacer entrenamientos de modelos, muchos usan Python porque es muy bueno. Tiene que ser el principal, tal vez, ¿no? Para todo lo que es IA y ese tipo de cosas, Machine Learning, Sí, tal vez el lenguaje principal. es el lenguaje principal. Sí. Java usa Hotpot y OpenJ9, esto en Oracle y en VM. Funcionan igual, o sea, te lo transforman en bytecode y luego de bytecode la máquina virtual de Java pues lo hace. ¿Qué pasaba con .NET? .NET hace unos años, bueno, ya a lo mejor te hablo de 5 o 6 años o 7, no sé, ellos tenían un problema y es que ellos usan un precompilado y te lo compilan en un fichero que se llama Lee, ¿vale? Como un intermedio, lo mismo que estos hacen con bytecode, estos lo hacen con Lee. Y usa el motor que viene incluido ya directamente en Windows, que se llama Just in Time, o sea, HIT, ¿vale? Y esto venía directamente dentro de Windows y te lo compilaba el lenguaje máquina. ¿Qué pasaba? Que ellos tenían el problema de que no puedo compilar nada que no esté en Windows. No funciona nada en Linux, no funciona nada en Unix, ¿vale? Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a hacer nuestra máquina virtual, que es .NET Core, ¿vale? Entonces ahí ya tienen un entorno como Java o Python o Node, el .NET Core, y hacen lo mismo. Precompilan en Lee, que es, si vosotros veis seguramente alguna aplicación de Windows, te sale el ejecutable y luego te vienen ahí las DLLs. Pues las DLLs son los precompilados, que son los Lee estos. Y de ahí el HIT, que viene dentro del motor de .NET Core, pues te lo compila a máquina. Y es muy bueno para aplicaciones muy grandes, es decir, unas aplicaciones empresariales donde tengas un backend enorme y muy robusto, se usa mucho .NET. Casi todas las empresas usan .NET y ahora se están pasando mucho a Java también, ¿eh? Sí. Y luego, pues, desktop application, obviamente, y juegos, ¿vale? Y sobre todo el Cloud Integration, aunque Node también se puede integrar mucho en Amazon Web Service y en Azure, claro, .NET lo tiene ya implícito que tú puedes desplegar en Azure y bueno, si lo quieres integrar con Azure, lo mejor es que si tienes que usar Azure, lo mejor es que uses .NET, ¿vale? Ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Se ha entendido todo? ¿Es más o menos? Vale, sí. Perfecto. Bueno, ya vimos un poco la parte más teórica, ahora sí vamos a ir un poquito más rápido y tal vez más a algo como más de tocar el código, ¿no? O ver un poco el código. Pero antes de eso, hay que explicar un poco lo que es Express, o mejor dicho, perdón, lo que es una API, ¿no? Porque se supone que la charla está enfocada a solamente frontends, o en su mayoría. Una API es una Application Program Interface que básicamente es una estructura que define ciertas reglas de cómo se tiene que interactuar o cómo debería interactuar una aplicación de backend con una de frontend, con un cliente. Básicamente es eso. Lo más común es que a día de hoy las APIs utilicen un formato de JSON. Anteriormente, porque habían otros lenguajes y no estaba tal vez tan estandarizado, habían cosas como el SOAP que utilizaba XML y era un poquito más complicado y más estricto. Pero bueno, a día de hoy JSON es el estándar para enviar información desde cualquier servidor. Y otra cosa interesante es que las APIs lo que nos permiten es exponer ciertos endpoints. Un endpoint es básicamente un recurso. Por ejemplo, si yo tuviese una lista de usuarios, si tuviese un grupo de usuarios y yo quisiera saber el nombre y el apellido de cada usuario, probablemente pueda hacer una API y que uno de esos endpoints o uno de esos, tal vez, recursos sea que me devuelva todos los usuarios. Entonces, seguramente me devolverá un JSON con su estructura específica, con, no sé, key usuarios y la respuesta será, pues, un arreglo con todos los nombres de los usuarios. Esto en este caso sería una operación de read, ¿no? Porque simplemente estoy pidiéndole al servidor información. Pero las API nos proveen de más operaciones. Hay una palabra muy famosa que es el CRUD, que básicamente resume tal vez las 4 operaciones principales que vamos a hacer con una API. La C de create, luego read, update y delete. O sea, crear, leer, actualizar y eliminar. ¿Por qué estas 4? Porque es básicamente, en la mayoría de los casos que necesitamos hacer una aplicación, estos 4 casos cubren todo. Porque de normal vamos a crear usuarios, eliminar usuarios o crear alguna otra cosa, actualizarla, etc. O sea, básicamente son como los principales mecanismos de manipulación de la data mediante cualquier servidor.
Y ahora sí, una vez que tenemos estos conceptos... Sí. Perdón, quería preguntar, ¿el endpoint sería como una función o es algo aparte? No, el endpoint es básicamente, es como una URL, es literalmente la URL mediante la cual nosotros le indicamos desde un cliente, o sea, desde un frontend al servidor, que queremos ese recurso. Entonces, Ok. por ejemplo, un endpoint podría ser, no sé, miaplicación.com/usuarios. Y Sí, barra que me traiga todos los y que ahí, usuarios. por ejemplo, tendrá a todos los usuarios. Entonces, eso es el endpoint, es básicamente como la estructura, ¿no? La URL que te devolverá esa información. Vale, ahora sí empezaremos un poco con Express. No les quiero comentar mucho la teoría porque realmente yo creo que Express se entiende bastante bien, sobre todo cuando se ve el código. Pero bueno, que sepan que es una librería basada en JavaScript. Es probablemente de las librerías más famosas, sobre todo cuando hablamos de desarrollo de backends o de APIs. Es un framework que está especializado primero en ser como muy minimalista y como muy compacto. O sea, tiene todos los grandes beneficios de Node, pero enfocados también a la creación de APIs. O sea, que el montón de cosas extras que no necesitamos realmente las va limpiando, ¿no? Y esto hace que sea una aplicación, esto hace que nuestro entorno de ejecución y que nuestro backend pues sea bastante rápido y sobre todo fácil de desarrollar. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con Node.js plano, haciendo un servidor solo de Node.js, pero es verdad que es mucho código, es bastante engorroso. O sea, cuando lo ves te das cuenta que es un código tipo jQuery, que va quedando como medio atrás. A día de hoy, las librerías y los frameworks traen todo más simplificado, ¿no? Te traen métodos, te traen funciones que ya te construyen todo. Y un poco lo que hace Express es esto, facilitarte las herramientas que necesitas para crear una API sin ningún tipo de problema. Y otra cosa interesante de Express es que al ser una librería open source, pues muchas personas o muchos desarrolladores fueron creando otras librerías para que se complementaran con esta. Entonces, aunque no sea un framework, realmente cuando empezaste a trabajar con Express, se siente como trabajar con Angular, por ejemplo, o trabajar con React, que aunque es una librería, realmente hay tantas alternativas y tanta información relacionada a esa librería que es como que tenés todo un entorno preparado y puedes hacer básicamente cualquier cosa. Así es un poco Express. Los key features o feature keys de Express son básicamente el routing, ya lo vamos a ver en el código, pero básicamente nos provee de ciertos métodos que, como comentaba antes, ¿no? ¿Cómo puedo crear un endpoint o cómo es la estructura de un endpoint? Pues es tu URL barra un recurso. Esa estructura o para crear esa estructura Express nos brinda ciertos recursos que son bastante fáciles de utilizar. Anteriormente también se podía utilizar el tema de los templates. Esto antes de que existieran como React o este tipo de librerías de frontend, lo que se hacía normalmente es que desde el mismo servidor, en una de esas URLs, servías también el HTML, ¿no? Como la información estática. Esto es una forma tal vez un poco más antigua de desarrollo, pero que sepan que aún a día de hoy Express soporta este tipo de cosas, como por ejemplo JS, el Pack y otro tipo de, no sé cómo llamarlos, tal vez como librerías de HTML que te permiten como meter un poco de lógica, pero directamente desde el servidor. Perdona, Robert, nos Sí. pregunta Enric, ¿podéis poner algún que otro ejemplo real de algo que haríais con Node que no se pueda hacer en Express o no sea óptimo, o sea cuando es mejor usar uno o el otro? Hostia. O sea, pues la verdad que no tengo idea. Ya te digo, yo con lo poco que he trabajado con Node plano, sin esta librería Express, ha sido para crear un servidor común y luego ver la comparación entre Express, y lo que me he dado cuenta es que te ofrecen lo mismo, pero Express te lo hace igual en un cuarto de porcentaje de código con respecto a Node.js plano. Así que, no sé, yo creo que muy poco, o sea, no creo que sea tan común utilizar Node.js así tal cual, así como también es poco común utilizar JavaScript sin ninguna librería o sin ningún lenguaje o cosa por encima, ¿no? Pero bueno, no sabría responder la pregunta realmente. No estoy seguro de cuáles son las diferencias. Ahorrar tiempo seguro. Sí, eso sí, ahorrar tiempo es una gran ventaja, eso seguro. Vale, y los otros puntos interesantes de Express, además del routing y el tema de los templates, son los middlewares. Este tal vez es como el concepto más fundamental porque es de donde parte como toda la lógica de Express. Ahora vamos a entrar en profundidad de qué son los middleware functions, pero bueno, no se asusten que no es nada del otro mundo. Y por último, que ya también lo había comentado un poco por encima, es una librería tan grande y tiene una gran extensión, con lo cual hace que instalar plugins o integrar otro tipo de librerías o módulos sea bastante fácil de hacer. Vale, ¿hasta acá tienen alguna pregunta con la parte más teórica? No, ¿no? Vale. Bueno, vamos a pasar un poco
por lo que sería el Visual Studio Code y les voy a mostrar un poco el proyecto y qué es lo que pensamos acá. Básicamente, la idea que se nos ocurrió con David fue crear una aplicación, una to-do list de toda la vida, pero con el estilo este de Kanban board. No sé si muy parecido a, por ejemplo, Trello, al Jira, este tipo de boards que es como que pasar la tarjetita de un lado a otro y vas cambiando el estatus. Pues decidimos hacer eso. Desde el lado de backend manejaremos como todas las posibilidades, ¿no? El hecho de poder crear una tarea o crear un ticket, poder cambiar el estatus del ticket, poder editar el título o la descripción. Y también tenemos una segunda parte de la demo donde veremos conectado con un frontend, con un cliente, cómo es que todos estos endpoints y toda esta estructura va interactuando entre sí. Lo que les quería mostrar con respecto al package JSON son un poco las dependencias. ¿Te quieres sentar? Sí, iba a decir eso. Dame un segundo que me siento. Gracias, David. Vale. Arranca, digamos, toda nuestra aplicación, toda nuestra API. Esta app digamos que viene con un montón de funcionalidades. Y todas estas funcionalidades, digamos que están relacionadas entre sí para que al momento de crear nuestros endpoints sea mucho más fácil y no tengamos ningún tipo de problema. Acá me gustaría también explicarles un poco el tema de los middlewares, ¿no? Porque si se van dando cuenta, la sintaxis es muy parecida en cada configuración que vamos haciendo. Todo parte de un app.use, que es la función principal que nos brinda Express. Bueno, básicamente, para entender esto mejor, lo que tenemos que saber es que un middleware no es más que una función, en este caso ya nos los provee la librería Express, que va a tener siempre tres parámetros. Va a tener un parámetro request, un parámetro response y un parámetro next, que ya vamos a ver qué significa. Y lo que va a hacer es básicamente que cada vez que entremos a nuestro API, ya sea por el endpoint de barra usuarios o algún otro diferente, pasará por todas estas funciones y las ejecutará. Entonces, lo primero que va a hacer al entrar a la aplicación será ejecutar el tema de cores, que seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Es para limitar tal vez el acceso a nuestra aplicación, dependiendo de los orígenes que le proveamos. Este helmet, por ejemplo, es para hacer login automático, o sea, para hacer loggers a medida que van entrando en nuestra aplicación y no hacerlo de forma manual. Y, por ejemplo, también tenemos un par de body parsers que también nos los da Express, que es básicamente que cuando recibimos un rec.body o recibimos información desde el cliente, poder parsearla siempre a JSON y que esté decodificada de forma correcta. Entonces, esto para que siempre para que siempre la información que nos brinda el cliente hacia nuestra API esté en formato JSON. Y luego viene lo más interesante, que es el tema de las rutas. Si se fijan, siempre estamos utilizando app.use y le pasamos luego una función. Pero en este caso, cuando pasamos a las rutas, ahora empezamos a pasarle, pues justamente, una ruta específica. Yo en este caso estoy usando una constante donde guardo esta de barra health check. ¿Cuál es la diferencia acá con respecto a las otras? Pues que este código, o sea, esto que le pasó a la derecha, solamente va a ejecutarse o se va a leer cuando la URL que nos pase el cliente tenga el barra health check. Si se fijan, arriba de todo, esto, aunque no pongamos nada, por default es como si tuviésemos el barra, ¿no? Es decir, que siempre que entremos a nuestra API va a pasar por acá. En cambio, acá abajo no tenemos el barra, sino que tenemos una especificidad mayor, ¿no? Tenemos una ruta específica, que es, si no me equivoco, API docs o algo así. O, bueno, la de health check. Entonces, esa es una de las grandes diferencias al momento de saber cuándo queremos aplicar
una lógica de forma general en toda nuestra API o cuando queremos aplicar lógicas específicas para ciertas rutas. Vale, perdón. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Quería solo preguntar Sí. una cosa. Dijiste que en el body parser por ahí siempre lo que haces es todo lo que viene lo pasas a Sí. JSON. ¿Es conveniente? Bueno, supongo que puede ser una doble validación, pero pasarlo ya del front siempre como un JSON o manipularlo directamente desde el back diciendo Sí. todo lo que entre lo voy Claro. a copiar. A ver, yo creo que son buenas prácticas ambas. Yo te diría que estamos acostumbrados a tal vez trabajar con un servidor y un cliente, pero puede que tu servidor tenga muchos clientes y no sepas realmente si uno de esos clientes te manda la información de una estructura u otra. Así que yo creo que el ideal es siempre desde nuestro backend asegurarnos a que sí. No solo por eso, sino porque creo que si no utilizas, o sea, si no ejecutas esta línea de código, que es la del URL encoded, es como que no te van a llegar los parámetros correctamente. O sea, directamente los ignora Express. Así que es como parte de la configuración estándar, te diría, de la API. Vale, ¿qué más? Acá abajo, si se fijan, pasa algo muy común, muy parecido al anterior, ¿no? Con el tema de cores y del Express.json, todo esto, con los errores. Al final de todo lo que tenemos acá es que el app.use, o sea, otro middleware, al final de todo, si hay algún tipo de error, lo ejecute de forma global. O sea, ya lo vimos que esto es equivalente a poner acá una barra, ¿no? Significa que cualquier endpoint que entre a nuestra aplicación va a ejecutarse esto acá. Vale. ¿Qué más? Otra cosa que les quería mostrar antes de seguir tal vez con el código es lo siguiente. Ahí está. No sé si alguna vez han trabajado con el Swagger o les suena, pero bueno, es una librería muy común en backend, es una librería open source y no está relacionada directamente con Node o Express, sino que esto es independiente de cualquier lenguaje. Sí, básicamente te provee como una cierta funcionalidad que te da Postman, pero es tal vez más a nivel de documentación. Y es lo más interesante, que digamos que tenemos ahora una interfaz más visual. Se fijan acá mi API que está en localhost. Si yo me voy acá, no hay nada, 404. Pero si yo me voy a la ruta específica, que es la anterior, que es esta de API-docs, pues me llevará a este HTML y todo esto es una librería. Ahora en el código vamos a ver cómo es que podemos darle la información necesaria, ¿no?, a la librería, pero se van a dar cuenta que son dos funciones muy básicas y nos construye todo esto, que es el famoso Swagger. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una lista separada por modelos o como por features, todos los endpoints que tenemos en nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, tenemos acá uno del barra health check, que lo que nos indica es, abajo de todo, si la aplicación o si el servidor está corriendo y está funcionando correctamente, ¿no? Más abajo tenemos algunos endpoints relacionados a las tasks. Era un poco los que le comentaba antes en la presentación sobre el CRUD, ¿no? Create, Read, Update and Delete. Acá tenemos justamente esas cuatro operaciones y tenemos una extra que también es muy interesante, que es el patch. Que bueno, esto lo que nos permite es modificar tal vez un valor específico de nuestro objeto. Por ejemplo, si tuviese, no sé, un objeto persona y tiene nombre, apellido y edad, tal vez en un patch podría indicarle que me cambie solo la edad de ese objeto, ¿no? A diferencia del put, que sería como el update de forma global. O sea, yo acá al put le podría indicar que me cambie todos los valores que son posibles o que el servidor me deja cambiar de ese objeto, ¿no? Pero bueno, esto para que sepan un poco cuáles son las URLs o los endpoints que tenemos ahora mismo en la demo. Tenemos uno de health check y tenemos luego operaciones con task o con las cartas o como quieran llamarlo, ¿no? Bueno, esto sería entonces un poco la configuración inicial. Esto al final, luego de pasarle como toda esta configuración y de indicarle cuáles son las rutas, en este caso tenemos el health check router, que lo había modificado sin querer. Vamos a dejarlo como estaba antes. Y las tenemos... rutas al final son lo que nosotros hacemos en la URL. Si os fijáis, google.com barra, estas de no sé acá, qué, claro. Barra tal, barra task. Y al final, el servidor no son más que carpetas, se puede decir. Barra task es una carpeta de task donde habrán ahí los recursos que
¿sabes? O sea, es como si fuéramos a directorios de un árbol y barra, y vas a directorios. Exactamente. En este caso ya les dije, tenemos un directorio para health check y otro para todo lo que son las tasks. Y por último, el de los API docs, que fue lo que les acabé de mostrar, ¿no? Esto de acá, nos construye el HTML de forma automática. ¿Qué hacemos para levantar el servidor? Bueno, acá lo que hacemos es primero exportarlo, el app, el objeto con toda esta lógica ya creada, ya ejecutada, y lo importamos acá en este archivo index. Tenemos el app y tenemos el logger. Luego de esto, lo que tenemos que hacer para levantar nuestro servidor es decirle a Express cuál es el puerto, ¿no? Por eso tenemos esta función acá de getPort, que lo que hace es traernos el puerto que queremos, y luego hacemos simplemente app.listen y ya con esto se levanta el servidor. O sea, esto, por ejemplo, no hace falta realmente que esté como parte del código. Simplemente indicándole app.listen y pasándole el puerto, ya digamos que Express va a saber exactamente qué es lo que necesita. Y luego tenemos algunas cosillas más, como por ejemplo decir que si el servidor se cae, luego de cierto tiempo se restaura y todo eso. Pero bueno, es configuración extra. Realmente lo más importante para levantar el servidor son estas líneas de acá. Elegir el puerto y decirle a app que escuche en ese puerto. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Vas más o menos entendiendo? Vale. Luego, ¿qué más? Bueno, esto sería un poco la configuración más genérica. Ya se dan cuenta que realmente no tiene mucha ciencia. Este archivo, por lo general, que es el de configuración, casi siempre es el mismo o suelen haber muy pequeños cambios, porque lo interesante tal vez de Express es lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de las rutas. Se fijan acá en los módulos, que es la forma en la que decidimos, en este caso para la demo y por un tema de simplicidad y no usar un pattern design o algo así muy complejo, simplemente creamos dos módulos. El módulo que tendrá el health check y que tendrá su ruta, y un módulo task, que es donde está toda tal vez la chicha, ¿no?, del proyecto. Sí. El app entiendo que es lo que hace, ¿no? Pero el logger exactamente. El logger es básicamente que cada vez que se hace algún pedido o alguna petición o levantamos el servidor, en consolas nos va a aparecer esto. Mira, te lo muestro porque realmente no tiene mucha ciencia. Es esto. Yo en este caso no configuré mucho los logs, ¿no? Salen un montón de cosas raras, pero es esto, que cada vez que se haga un request se registre tal vez, no sé, la IP que la hizo o alguna información de los headers o alguna cosa así general. O si tenés algún tipo de error, que también salga en consola, ¿no? Vale. Bueno, y a lo que iba es al tema de las rutas. Esto de acá, que es el task router, lo único que hacemos es traernos esta función router o esta clase router desde Express. Esto lo que le va a indicar es que a partir de aquí vamos a empezar a crear distintas como URLs o sub-URLs donde cada una estará relacionado a un servicio específico, ¿no? A una task específica. ¿Cuáles URLs tenemos? Tenemos la primera, que es esta de acá, que es un get a barra task. ¿Por qué a barra task? Porque es el nombre que le pusimos anteriormente. Si vamos al server, lo vamos a confirmar otra vez. Es esta de acá. Endpoint.taskbase.base es barra task. Entonces, todas las rutas o todos los servicios que agreguemos en el task router estarán relacionadas, digamos, a ese directorio. Entonces, por ejemplo, acá el primero que tenemos es, además del task, pasarle un ID. Esto lo que va a hacer es justamente recibir acá en el router. Si ven un poco la estructura router es simplemente ejecutar lo que nos devuelve Express. Y le vamos a decir, vale, a este router hagamos un get. ¿Por qué un get? Porque lo que queremos es traer información de una tarea en específico. O sea, queremos leer información. Por eso es el get. Le decimos que recibimos aquel ID y luego de eso hacemos ciertas operaciones que ahora vamos a ver en profundidad. Pero bueno, que tal vez el resto de cosas que hace internamente ya sí lo van a entender porque es lógica de negocio. Lo más importante de Express tal vez es entender esta parte, ¿no? Cómo crear nuestra ruta. Abajo tenemos otra que sería la genérica, ¿no? La de barra task, que esta nos da información de todas las tasks que tenemos creadas en nuestra aplicación. Y es un poco lo mismo. Router.get. Acá recibimos nuestro callback o nuestra función asíncrona, donde va a recibir siempre 2 o 3 parámetros.
el request, el response y el next, que este next es opcional. Si se fijan, ya lo marca como una función porque tiene unas características específicas. Acá lo interesante es saber que el objeto rec se hace referencia al objeto request, o sea, a toda la información del cliente al momento de hacer el pedido a nuestro endpoint. Y el res es el objeto en donde se van guardando todo lo que es el response. Es decir, acá se va a ir como sumando toda la información que nosotros estemos procesando en nuestro, digamos, en la lógica, y que luego le queramos devolver al usuario. Entonces, para hacer un pequeño, como un camino completo, ¿no? de todo, lo que vamos a hacer es evaluar este endpoint que es el más fácil, que es el que trae todas las tasks. Si vamos un segundo al navegador y probamos el Swagger, sería este de acá. Lo que vamos a hacer es dar la cara derecha, try out, y ejecutar. En este caso, este endpoint, digamos que es público, no tiene ningún tipo de token ni nada raro, ni tampoco necesita recibir parámetros. Ya el Swagger te lo dice justamente. O sea que al darle a ejecutar, funciona, y lo que nos devuelve es lo siguiente. Nos devuelve un JSON con la siguiente estructura. Un pequeño mensaje, en este caso que las tareas fueron encontradas, success true porque no hubo ningún tipo de error, y luego el response, que en este caso serían los objetos que contienen la información, ¿no? de cada task. En este caso son muy poquitas. Entonces, si se fijan, por ahí había mencionado antes el tema de Postman. Ya teniendo el Swagger, por ejemplo, no hace falta Postman, porque ya desde acá, excepto que quieras hacer cosas más específicas, ¿no? Pero digo, probar el endpoint es súper fácil. Simplemente al darle execute, ya me devuelve acá abajo la información. Y podría hacer lo mismo con otros. Por ejemplo, yo voy a tomarme el ID de la primera task y me voy a ir al otro endpoint, que es el de la task individual. Voy acá en tryout, pongo el ID, que es el único parámetro obligatorio, execute, y abajo me trae esa task. Entonces, es una forma bastante rápida e interactiva de ir probando como lo que vamos haciendo, ¿no? con nuestro código. Y que además está automático. O sea, realmente no hay que indicarle mucha info a Express para que te haga todo esto. Además, es muy útil porque cuando estás en frontend y tú necesitas saber qué te va a responder la API para poder trabajar. Sí. Es decir, la información que te dan es la que tú vas a pintar en el frontend. Y de aquí, pues lo tienes muy gráfico. Ves aquí el JSON, sabes qué es lo que te va a venir y ya puedes trabajar. Y si ya sos como muy friki y te gusta mucho y vas como ahí al filo, también tenés esquemas, ¿no? Que son como las interfaces o los types, depende de cómo los quieras llamar, de nuestra aplicación. En este caso, como la única interfaz que tenemos es la de tareas, acá vemos un poco la estructura. Entonces, esto es bastante útil porque ya no hay que esperar a que el del backend te diga, bueno, el type es este o el enum tiene estos valores. No, te vas acá al Swagger y ves un poco como la estructura de cada key, cada valor, cuál es el tipo de dato que necesitamos y todo eso. La verdad que está bastante interesante. Mira, por ejemplo, este status, que no es un string, es un enum, ya que me dice que el default es new, pero que tengo 3 posibilidades, new, in progress y complete. Entonces, es una forma muy rápida de tener un overview de nuestra información, ¿no? Sin necesidad de pasar por todo el código antes. Sin necesidad de estar poniendo console log. Y claro, y sin meter console log ni nada, claro. Te paso un parámetro que me dice, no, este parámetro no es, me sobra otro, mirás ahí. Tal cual. Pero bueno, nada, como les comentaba, vamos a hacer un pequeño recorrido, que tampoco hay mucha ciencia, sobre el primero de los endpoints, que es el más fácil, que es el de traerse todas las tabs, todas las tasks. Acá lo que hace... la página, ¿se la tienes corriendo? Ah, sí. Pero vale, te lo quería dejar al final eso. Ah, vale. Mejor. No, pero para que sepan de qué va, ¿sabes? Ya. Bueno, a ver, lo primero que hacemos acá es justamente indicarle al router que es un método get. Recuerden que acá tienen más opciones, ¿no? Puede ser un post, un put, un patch, dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso es lectura, así que solo get. Y en base a la estructura que nosotros definimos, si se fijan acá a la izquierda, donde están los archivos, decidimos separar el proyecto de la siguiente forma. Tener, por un lado, nuestras rutas, por otro lado, los servicios, que los servicios son justamente desde las rutas lo que vamos a ejecutar. En este caso, nuestro servicio sería find all, es decir, del task service, que es de otro archivo, tráeme todas las tasks. Y si se fijan, ya tenemos acá un await, tenemos un async, y es porque esto es código asíncrono. Y queremos justamente, antes de que JavaScript siga leyendo el resto del código, decirle que espere, que tenga ese response, para luego poder enviárselo al usuario, al cliente, ¿no?
y que no le llegue un undefined o algo así loco. Entonces vamos a ir al servicio. Acá es un poco más de lo mismo. Nada, es un servicio que creamos acá, que lo que va a hacer es devolver una promesa. ¿De qué tipo? De tipo service response, que es un tipo custom que hicimos, y que va a devolver un arreglo de task o que va a devolver null si no consigue nada. Y lo que hacemos es ahora acá ir a la otra capa, que es la capa del repository. Si se fijan, hasta ahora habíamos pasado por la capa de las rutas y la capa de servicios. Pero luego de eso hay una última capa, que es la del repository, que es donde generalmente hacemos las operaciones con base de datos o el cambio real, ¿no? Como la lógica de negocio como tal. Para esta pequeña demo decidimos hacer una conexión con Mongo, que es una de las librerías más comunes utilizadas, ¿no? para manejo de base de datos en formato JSON o en formato key-value. Y lo que nos devuelve este Mongo config, que voy a pasar muy rápido porque creo que no hace falta tampoco profundizar, lo que hacemos acá es un archivo Mongo config que nos conecta con la base de datos. Tenemos acá la librería de Mongo, tenemos un cliente, le pasamos ahí ciertas informaciones, le pasamos la URL, que en este caso esta URL viene de una variable de ambiente, porque es información sensible, ¿no? Es como la key, o sea, el nombre y la contraseña de la base de datos. Entonces, por eso lo manejamos como una variable de ambiente. Y todo esto nos devuelve un objeto database, que es la conexión con nuestra base de datos remota. Entonces, ¿qué hacemos en el repositorio? Le decimos a esa base de datos que vaya a la colección de tasks y que consiga todas y que las devuelva en un formato de arreglo. Otro ejemplo de repository, por ejemplo, podría ser que me devuelva solo una task, o sea, que se vaya a esa colección y que me devuelva una sola en base a la ID que le pasamos. O, por ejemplo, lo mismo, que reciba un objeto de task y que a partir de ese objeto creado, con cierta información, si se fijan, siempre el status de una nueva tarea va a ser new, es lo más lógico, y también agregamos acá ciertos valores extras y luego se lo pasamos a la base de datos y la creamos. Así que eso son un poco las capas que tenemos en este caso, ¿no? Y lo que normalmente se van a conseguir, tal vez de una estructura diferente, dependiendo del patrón de diseño que se esté ejecutando en el backend, pero la mayoría de los casos va a ser de esta forma, sobre todo con Node y Express. Una capa de rutas, donde definís como todas las URLs, otra capa de servicios, donde haces validaciones, acá le decís, por ejemplo, en caso de que no consigas una task, le decís a la API que devuelva un not found, un 404, con más información, o si tenés que hacer validaciones o queries a más de un repositorio. Eso, digamos que forma parte del servicio. O sea, el servicio sería como el grupo de operaciones del repositorio y al mismo tiempo de operaciones generales de Node que necesitamos para que luego la ruta responda correctamente. Y por último, la última capa sería el modelo en sí, ¿no? Que es cómo creamos, en este caso, nuestro objeto en la base de datos. Le decimos que nada, tiene que tener ciertas validaciones, tiene que ser un string el título, la fecha tiene que ser de tipo date, un poco lo común. Y acá tenemos también unos esquemas extras que nos servirán para hacer otras validaciones, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero transmitir es que se queden con, digamos, esas 4 capas. Las rutas, los servicios, los repositorios y por último los modelos, que son los modelos de la base de datos. Y de esta forma pueden lograr tener un proyecto de Express bastante escalable y sin mucho problema. Si se fijan, obviamente hay mucho código, pero yendo de a poco vas a ir entendiendo el porqué de cada cosa. Además de esto, tenemos configuración común, como por ejemplo el error handler, ¿no? Sí. Habíamos dicho que este tipo de middlewares o de funciones, como la de manejo de errores, se ejecutan de forma global porque queremos que se maneje el error de la misma forma, independientemente de si entramos al endpoint /healthcheck o /task. Entonces, lo que hacemos acá es definir justamente todo ese error handler. Y le indicamos acá que en caso de que el error que tengamos sea de un bad request, es un bad request. Si el elemento que queremos buscar no existe, le enviamos un not found, o si hay un error interno que no está manejado, le enviamos un 500, que sería un internal server error. Todo este tipo de cosas lo podemos ir haciendo sin ningún problema y luego ir ejecutándolo en cada una de las rutas o de servicios que tengamos en nuestra aplicación. Luego, ¿qué más? Perdón,
Sí, En los errores. sí, Si quisiera especificar el tipo de error, también lo podría hacer, ¿no? claro. Exactamente, sí. Si, por ejemplo, vos quisieras tener un tipo de error específico en uno de tus endpoints, te podrías ir a tu ruta, a tu endpoint específico, no sé, por ejemplo, este de el put, y te vas acá al servicio, y en el servicio puedes manejar los errores. O sea, si te fijas, en este servicio manejamos errores, porque lo primero que hacemos acá es validar si el ID que nos pasó el usuario de la task existe, y en caso de que no existe, retornamos acá un error de, bueno, tu task con el ID tal no existe, y le enviamos un 404. Luego de eso, intentamos actualizar la task, pero si la task, por lo que sea, algún problema con la base de datos o de conexión o algo así, el update no se hace, acá lo verificamos. Si no nos devuelve esa tarea actualizada, pues retornaremos del servidor un error, en este caso un 404, igual de que no funcionó, el recurso no estuvo disponible. Y si salió todo bien, acá enviamos el OK con la data actualizada. Entonces, sí que tenemos posibilidad de manejar errores de forma específica, pero también tenemos posibilidad de tener un manejo de error más global, ¿no? En caso de que sean errores más a nivel del servidor, más que de errores que el usuario pueda cometer, como por ejemplo pasar un ID incorrecto, ¿no? O algo así. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo tenía una duda del repositorio. Sí. Para hacer como queries a base de datos más complejas también se puede. Sí, sí se puede. Incluso también puedes hacer queries manuales, ¿no? Con SQL o cosas. Bueno, en este caso no porque es Mongo, pero que me entiendes que se puede. En este caso las queries son bastante sencillas porque estoy utilizando MongoDB, la librería como tal, y ya claro, este database, .collections, es como que ya nos brinda un montón de métodos y cosas para que no tengamos que hacer ni queries manuales ni que sean cosas tan complejas, ¿no? Así que está todo más o menos servido acá. ¿Alguna pregunta más? Me quedo pendiente, de una hora que me acuerdo, cuando decías capas, Sí. decías que o sea, las capas están todas al mismo nivel o para pasar a otro trabajo tengo que pasar por otra intermedia. Claro, siempre pasa, o sea, si todo comienza por la ruta, es como la capa principal, ¿no? Claro, o sea, el nivel 1. Claro, es el nivel 1. La ruta, claro, si te fijas acá, router.put siempre pasa a la segunda capa, que es el servicio, task service. El task service luego va a pasar al task repository, o en caso de que necesite algún repositorio de otra entidad o de otro feature, también puede hacerlo. Pero sí, la idea es respetar siempre ese orden, ¿no? Arriba de todas las rutas, luego servicios, repositorios y la última capa, los modelos, ¿no? Elegar comenta Sí. por Twitch que un repositorio al final no deja de ser una clase para aislar la lógica de datos con la de negocios. Eso. No es un propio concepto de Express, pero lo podéis encontrar en todos los lenguajes. Sí, exacto. Es más una forma común de estructurar carpetas y proyectos, o una API como tal, ¿no? Y por último, los que les quería mostrar con respecto más a la parte del código es lo siguiente, es el README. Vale, básicamente esta demo la hicimos basándonos en un repositorio que ya existe, que es open source y que es muy famoso, porque no solamente te trae instalado Express y configurado, sino que te trae un montón de features y cosas que ya seguro estuvieron viendo, que no las expliqué, las pasé un poco por encima, pero que si tienen más curiosidad pueden ir al README y verlo con más detalle, ¿no? Básicamente esta demo tiene la estructura modular que acabamos de ver, ¿no? Repositorios, servicios, rutas, todo esto. También tiene, por ejemplo, la versión estable de Node, de Node. Tiene librerías integradas para manejar variables de ambiente, tiene el Swagger, que también lo mostramos. Incluso la versión original, en este caso no porque la simplificamos para la demo, pero tiene incluso integración con Docker, o sea que podríamos tener toda nuestra API o servidores dockerizados sin ningún problema. Y también tiene el tema del testing, que no se los mostré, pero bueno, si tienen curiosidad, también hay una configuración por ahí de Jest con los tests y poco más. O sea, los tests, si se dan, para revisarlos por encima, no tienen nada del otro mundo. O sea, en este caso utilizamos Supertest, que lo que nos permite es testear todo nuestro endpoint. Entonces, en este caso, cuando vamos a barra error, estamos esperando acá que la aplicación responda con 404 y todo lo demás, o que si es un error interno devuelve un 500. O sea, que podemos hacer testing sin ningún tipo de problema
como normalmente lo hacemos tal vez en frontend, ¿no? El famoso unit test de cada funcionalidad. Sí. Se lo espera todo entonces, en plan, el repositorio también. Sí. La idea es testear, o sea, en general yo creo que la idea es testearlo todo. Nosotros acá creo que no hicimos mucho test, lo dejamos así como por encima para la explicación. Pero claro, lo ideal es ir testeando cada parte de nuestro código, sí. Y además de eso, que fue lo que les mostré acá con Supertest, haces el test integral, ¿no? Que sería como probar todo el endpoint. O sea, acá le pegas a pp.get y acá se ejecuta como todo lo que está por debajo del resto de capas. Entonces te diría que hay que testear todo, sí. Hay que hacer unit test de cada funcionalidad y también está bueno testear nuestro endpoint entero, ¿no? ¿Y tiene herramientas de automatización como Selenium o algo en Node? ¿Te suena? No estoy seguro, me parece que no. No sé si Selenium no era más como para la parte visual de los tests Bueno, o de no las sé, web. pero algo de automatizar. Bueno. Tal vez, seguramente sí, pero no tengo idea. Bueno, y eso, si alguien tiene ganas de probar y de ver un poco más todo lo que tiene esta demo, puede clonarla sin problemas, es súper fácil de instalar, es entrar al repositorio, npm install o clean install y poco más. Luego setear las variables de ambiente, todo eso y ya estaría. Y bueno, la última parte que se la dejará David, que es tal vez la más linda de todas, es ahora que tenemos este servicio, ¿no? Este backend con todos sus endpoints y todo, vamos a tratar de conectarlo con un cliente para de forma visual hacer como todo el circuito, ¿no? Y tener un proyecto full stack únicamente utilizando, bueno, JavaScript, en este caso es más bien TypeScript, que es lo que nos gusta más y es como la norma, diría, a día de hoy. Pero bueno, ahí se los mostraré. Y también para que tenga curiosidad, el frontend o el cliente lo hicimos el deploy en Vercel y el backend utilizamos una herramienta que se llama ngrok, que básicamente, aunque lo tengas levantado de forma local tu proyecto, le indicas ahí con un comando y lo que hace es generarte una URL que puedes compartir y usar, así como, no será como una URL de producción, ¿no? Porque no tenés límites de queries y todo eso, pero está muy bien si querés hacer como en este caso una demo o compartir alguna API rápida con algún compañero o algo, es súper fácil. Bueno, todo tuyo, David. Bueno, ahora la parte que más me gusta. ¿Vale? Yo soy de front puro, así que esa es la parte que más me gusta. Vale, al final, pensad de que el front no es más que un lienzo, ¿vale? En el que tú vas a pintar lo que es como la interfaz de lo que nos viene la información de back, ¿no? Es como, bueno, la comunicación que tienes es como si tú estás hablando con una operadora, ¿no? Operadora, ella te habla, deme su nombre, pues yo le doy el nombre y ella me devuelve otro input. Y este intercambio de información es lo que se hace entre front y back, ¿no? Por eso se llaman front y back. Pero hay mucha gente que tiene el concepto de front y back, de qué es front o qué es back, ¿no? Al final, front es pintar la información que nos viene. ¿Tienes el proyecto abierto? Sí. ¿Dónde? Ah, el de front, Sí. si le das otra vez. Ahí está, Vale. es ese. Vale, aquí hay muchas herramientas. Aquí, por ejemplo, hemos usado una que se llama Material UI, ¿vale? Que es, no me voy a extender mucho, acabaremos rápido. Material UI, ¿vale? Que es es una librería de componentes que usa React, ¿vale? Y aquí tenemos un montón de componentes. Por ejemplo, aquí, pues en componentes tenemos botones, ¿no? Y ya veréis que este botón está. Entonces, son componentes que tú ya te los descargas directamente y tienen, pues bueno, fijaos que cuando le doy a clic tiene una pequeña animación y todo, ¿no? Entonces, estas librerías son gratis, hay algunas que son de pago, pero tú las puedes instalar y como si fuese un puzzle, vas poniendo botón aquí, botón allá y no tienes que programarlo tú, solo tienes que implementarlo, ¿no? Vale, entonces, la aplicación esta, es como que tú creas una task, ¿no? Que pueda ser, por ejemplo, yo qué sé, hola, ¿vale? Y nos sale aquí como que es una task nueva que tenemos que hacer. No sé si habéis hecho algo de Scrum vosotros alguna vez o habéis trabajado, vale. Pues entonces, cuando tú eliges la tarea esta, te la pasas a in progress, ¿vale? Y... espera, ahora. Y... Porque No se va eso, ¿no? No se va. Es horrible, no. Espera. Estoy peleando hace rato. Ahí se va. Y luego, pues si la quieres pasar como finalizada, pues la mueves aquí. Fijaos de que si yo muevo una aquí, luego, como está finalizada, no la puedo poner otra vez in progress. Tendría que crear una nueva, ¿no? Entonces, fijaos de que no me deja.
¿vale? Ahora veremos por qué, ¿vale? Bueno, pues es tan simple como esto, no tiene mucho más. Entonces, esto lo que está haciendo es bajarse un listado del backend y de la base de datos, ¿vale? Y actualizando los estados del listado que nos vienen, ¿vale? Aquí estas dos las tenemos en nuevo, la pasamos aquí, se disparará una llamada al backend que nos cambiará el estado. Entonces, una vez cambiado el estado, volveremos a recibir el listado nuevo con los estados nuevos, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo lo hemos hecho esto? Vale, primero de todo, tenemos, bueno, me he hecho un proyecto sencillo con CRA, que se llama Create Recap, no sé si lo conocéis, ¿vale? Le Create Recap y te genera un scaffolding ahí de una página web, que es el React dando vueltas, ¿no? Entonces, lo he quitado todo esto y lo que he metido ha sido, pues, unos providers, que son estos de aquí, ¿vale? Y tenemos básicamente dos providers. Es una aplicación muy sencilla. Tiene el React Query, que es una librería que ahora os explicaré, que va bastante bien. Y luego el Drag and Drop Provider, que es el que hace que nosotros vayamos moviendo los de estos, ¿no? Vale, entonces dentro de aquí, en el app, tenemos el board, que es esta parte de aquí, todo entero, ¿vale? Y lo que hemos creado ha sido 3 paneles. ¿Se ve, no? Sí. Sí, pero va un poco lento, creo. Cuando cambias entre ventanas va lento. Ah, vale. Sí, vale, perdón. Lo que vemos aquí es que estamos haciendo un recorrido de 3 paneles que hemos creado aquí arriba, que son estos de aquí, ¿vale? ¿Qué tienen estos paneles? Tienen un título, ¿vale? Que es el título de arriba. Tienen un estado que le decimos, bueno, este panel es de new, de in progress o de finish. Y luego aquí tenemos un array que decimos cada panel que acepta del otro. Es decir, nosotros tenemos que el panel new, ¿vale? Acepta in progress y complete, ¿vale? No, esto está mal, ¿eh? Es que creo que lo modifiqué haciendo pruebas, vale. pero sí, está bien la explicación, claro. Vale, pues, vale. New acepta in progress. Claro, Vale. new tiene que aceptar solo in progress. Vale, esto sería así. Eso. New solamente acepta in progress. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasar, in progress sí que puedo pasar a new, pero finish no puede pasar a new, ¿vale? Exacto. Entonces, claro, aquí le estoy delimitando. ¿Por qué de in progress puede pasar a new? Porque tú puedes estar haciendo una tarea, la digo, no, la voy a empezar, te pasa cualquier cosa, te viene cualquier urgencia y hostia, pues la dejo. Entonces la volvemos a pasar otra vez a new. Claro, Bueno, como a el to to-do, do, eso, sí. ¿Vale? O sea, la podemos tirar para atrás, como, bueno, ahora que venga otro y la coja, o la cojo yo más tarde. En cambio, una tarea que se terminó no es tan común tal vez a abrirlo otra vez, ¿no? Por lo general, cuando se cerró algo es porque ya no debería pasar a un estado anterior. Y si hay algún fallo, pues entonces abrimos un issue o la volvemos a abrir de nuevo, porque, ¿vale? Lo mismo aquí, ¿vale? Si estamos en in progress, solamente aceptaremos aceptaremos las nuevas, ¿vale? O sea que pasaremos de new a In progress. in progress. Y coma. Y quita la coma. ¿Vale? Y el finish sí que aceptará de las dos. Yo puedo tener una tarea en new y decir, no la vamos a acabar. Bueno, la paso a finish, ¿vale? Y así es como funciona. Entonces, teniendo aquí un poco qué es lo que vamos a aceptar de cada panel, ¿vale? Pues ahora hacemos los paneles. Vamos a los paneles. En los paneles tenemos aquí un panel que le haces como una referencia que es drop. Es decir, el drop es donde yo voy a soltar mi tarea, ¿vale? Y le defino, tú vas a ser un drop. ¿De qué tipo? Pues bueno, el tipo que te toque de new de los 3 que hemos hecho. Vale. Y aquí el drop ¿este de dónde viene? Viene de un hook que viene de la librería de... ¿Qué sale esto aquí? No, creo que si lo jalas de la izquierda, ¿no? Vale, de aquí. Vale. Viene de este hook de aquí, que es useDrop, ¿vale? Que viene de la librería de React Drag and Drop. Y lo que haces es, le pasas como parámetro los tipos que vas a aceptar. Es decir, este panel va a recibir de estos, pues yo qué sé, si estoy del new será del in progress. Y esto se lo pasamos por aquí. ¿Vale? Y luego el drop es la información que tú vas a dar cuando alguien te suelte allí, va a decir, hey, yo soy new, ¿vale? Será la información que tú vas a enviar
porque cuando tú descargas algo, sueltas algo, se dispara un evento y bueno, esta información tiene que decir, vale, yo lo estoy dejando en new y soy in progress, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Vale? Es información que se van pasando. Y luego metemos aquí, fijaos de qué está esto de can drop y isOver, pues esto los definimos aquí, en el collect. Es decir, aquí le digo que es isOver, significa de que voy a detectar, es un booleano, de que algo te está pasando por encima, ¿vale? Entonces, si vamos aquí y yo, fijaos de que si cojo esto, y lo subo, ¿ves que se pone gris? ¿Vale? Él está detectando que el ratón está con un drag pasándole por encima, ¿vale? Entonces se dispara esta función de aquí. Esto dice, ¿es over? Sí, true, está pasando algo por encima. Y el isOver lo que hace es que la columna, el panel, le dice, si están pasando por encima, ponte color gris oscuro. Y si no, pues ponte blanco. Ya está, simplemente. ¿Vale? Es una manera de controlar de que alguien te esté pasando por encima y poder jugar con estilos o poder jugar con eventos. También puedes hacer una función. Si te pasa algo por encima, dispara una función que haga lo que sea. Eso. ¿Vale? Y luego tenemos las cards, que son las tareas que vamos haciendo. ¿Vale? Pues las cards aquí las definimos como drag. Es decir, esta card es dragable, la puedo enganchar. ¿Vale? Y además tiene esta cosita que se llama Drag Preview, que esto es lo que hace que si yo cojo, fijaos, si yo cojo esta card y la paso, fijaos de que tiene un poco de transparencia, ¿veis? ¿Veis que tiene transparencia? Vale, pues esta transparencia se define aquí, es decir, él dice, vale, si está dragándose, si está tal, ponte que es un poco transparente. ¿Vale? Y con esto jugamos también con los estilos del efecto este de que vas... O sea, tenemos el control de todo. ¿Vale? Eso sí. Y luego me dices que es dragable. Esta de aquí viene también de useDrag, que viene de la librería de drag and drop. ¿Vale? Y lo mismo. Lo que hacemos es, yo paso de mi card, es que cuando lo drago, me estoy... Bueno, drago, no sé si se dice bien. Sí, también se entiende. Pues sí, se entiende. Cuando lo drago, lo que le paso es información del ítem. Aquí le puedo poner lo que me dé la gana. ¿Vale? En este caso, pues le pongo el título, le pongo toda la información que voy a necesitar cuando vaya a dragar. O sea, cuando el panel recibirá esta información, dirá, vale, me están pasando por encima ¿vale? Con esta información. Y luego tenemos el drop result. Esto significa que del monitor, lo que te está pillando aquí es dónde lo estoy dejando. Es decir, si estaba en in progress, cuando acaba el drag, veis aquí que está como en, cuando lo suelto, aquí me va a dar dónde lo estoy soltando. En este caso lo estaré soltando en la columna de new, por ejemplo. ¿Vale? Y con todo esto, una vez echado, o sea, una vez soltado, lo que hacemos es hacer una llamada. Y ahí es donde entra el backend. El backend otra vez, sí. ¿Vale? O sea, esto es una llamada que cuando suelto es asíncrona y lo que hago es llamar al backend, ¿vale? Y le paso el ID de la tarjeta que acabo de soltar y el nuevo estado. Y entonces esto hace la llamada al backend y le dice, vale, la card con esta ID tiene este estado. Le pasamos la información, el backend coge esa información, la recibe, actualiza la base de datos y nos hace un OK de vuelta. ¿Vale? Exacto. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos conectamos con el backend? Esto es frontend puro, ¿eh? Ahora nos vamos a ver cómo nos conectamos con backend. Vale, pues con backend usamos esta librería. ¿Qué pone aquí? Eso es lo que faltaba. Ah, mira. Están preguntando por aquí. Eso es que os falta QA. Ah, sí, sí. Sí que nos falta un QA, sí. Si nos ponemos aquí ahora a meter QAs, cosas de QAs, no acabamos ni a la 10 de la No, noche. no se acaba más. Vale, entonces, rapidísimo, ¿eh? ¿Cómo nos conectamos con backend? Vale, aquí tenemos Opa. ¿Veis? Aquí tenemos una librería que se llama React Query. ¿Vale? React Query, bueno, aquí nos hemos generado unos hooks, ¿vale? Ahora veréis cómo van, de que React Query es una librería que te genera una caché. O sea, ¿cómo va esto? O sea, cuando tú haces una llamada y te descarga la información te la almacena como una especie de JSON, ¿vale? Que se llama caché y que tiene una key.
¿vale? Yo le pongo una aquí que le digo listado, ¿vale? Y de ahí me viene toda la información que me viene del backend y la almacena en ese caché. Sí. ¡Hostia! Voy, voy. Dale, Rodri? ¿sabes cómo va, no? Bueno, más o menos. Ni me acordaba. Que... Vale. Íntimo. Lo siento. Para que sea. Y viene con o sea, me lo almacena en un caché. ¿Qué pasa? Que cuando yo almaceno algo, lo que hace es pedir a React que haga un render y entonces él se renderiza la página con la información que me ha venido. Si yo vuelvo a hacer una llamada y machaco la información que hay en esa key, ¿vale? Con que modifique algo, cambia el hash y entonces le dice a React que vuelva a hacer el render, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es una store, se puede decir, que se llama caché, que viene con toda la información que nos viene de back. Cuando nosotros hacemos una llamada, se nos almacena ahí. Hacemos otra llamada, se nos vuelve a almacenar. Eso. ¿Vale? Y la podemos modificar. Entonces, así es como va esto. Cuando, fijaos, y es muy sencillo, ¿eh? Cuando yo llego y le digo, vale, use query, me lo descargo de la librería de React Query, ¿vale? Y este use query me da un JSON con una serie de información, ¿vale? Que extraigo aquí, que extrapolo aquí, ¿vale? Entonces, cuando al use query le tengo que pasar una serie de parámetros. ¿Qué le paso? Primero le paso la key, que ya la han empeorado esto, ¿no? Ya, está más oscuro ahora. Se ha confundido bastante. Bueno, estamos al rollo íntimo, ¿no? Vale. Vale, pues, ¿qué pasa? Que aquí lo que hacemos es meterle la key, lo que os he dicho. Tengo en el caché, tendré una key y unos valores, ¿vale? Bien. Vale, una key y unos valores. Pues aquí es donde le defino yo la key que va a tener. La query function es la función que voy a llamar. O sea, esta es la función de getTask, Eso, que es la que vale en point, ¿no? que es la que va al Directamente. endpoint. Es decir, o sea, aquí es una función asíncrona que me devuelve una promise y que le digo, vale, hazme a la URL barra task y la respuesta, me haces un JSON de la respuesta. Entonces ¿Vale? ahí la puedes manipular para poner en el front. Sí, Eso, sí. ya ahora verás cómo. ¿Vale? Cuando recibe la respuesta, si es OK, pasa por el select. ¿Vale? Aquí no lo hemos hecho, lo hemos separado, pero aquí tranquilamente esta función podría Sí, podría ser estar esta arriba. función. Sí, ¿Vale? Esto si te haces un code review te lo cambio. sí, hay una pull request de que eso no pasa, ¿no? Sí. Eso no se sigue. Vale, pues esta en el select, no sé si vosotros sabéis algo de Angular, pero hay en Angular RxJS, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman pipe, que lo mismo, es un middleware que te intercepta la respuesta y la puedes mapear. Y lo que devuelves, lo que vas pasando las capas, lo que Eso. habéis dicho vosotros antes, ¿vale? Pues esto sería una capa más. Esto sería la key, hace la función y la respuesta vendrá por aquí, que será este La data. capa de la vuelta, digamos. Nosotros pasamos la ida de la pregunta, digamos, o sea, la query que quiero hacer. Sí. Ahora cuando vuelve también paso por capas. Eso. Exacto. Cuando vuelve, yo la información la paso por las capas que yo quiera. Puedo hacer varias capas de, pues ahora me lo mapeas así, ahora me le pones otro valor. ¿Vale? En este caso lo que hacemos es que la respuesta, ¿vale? Que es data, pues la mapeamos y le metemos aquí pues el task ID en el ID. ¿Vale? Le hemos añadido un nodo más al JSON que nos ha venido. ¿Vale? Y esto es lo que devolvemos. Estamos trabajando en eso. Sí, ¿Estáis sí, trabajando? Íntimo, ¿no? Sí, sí. Igual ya estamos terminando, ¿eh? No hay Vale, problema. pues... vale, y así es como viene. Entonces, este data es el que le pasamos al array y el array nos monta los 3 paneles. Exacto. ¿Vale? Y luego hay otra, ya la última. Esta es la query, esta es la que nosotros hacemos de llamada para descargar el este. Pero, como ha dicho él, hay varias formas de interactuar con el backend, ¿vale? Que es podemos hacer un get, podemos hacer un put, podemos hacer un post, ¿vale? Y un patch, y que un es el patch, último. ¿vale? Entonces, React Query te da la opción esta. Cuando... A ver, espera. Aquí, vale. Aquí, por ejemplo, tenemos mutations. Cuando hacemos el update que arrastramos a otro panel, no hacemos un use query y hacemos un use mutate, ¿vale? Que es esto de aquí. Use mutation, ¿vale? Sí. ¿Esto qué hace? Esto se usa para hacer modificaciones, ¿vale? Es decir, es como hacer... el use mutation se puede decir que es el put, el post y el... ¿vale? Se usa para esto. Esto no modifica el caché.
pero sí que de la respuesta que me viene yo puedo modificar el caché. Me permite una herramienta, una función dentro del React Query que me permite modificar el caché. O sea, es decir, lo renderiza. Es como que se renderiza, pero claro, lo hace automáticamente React Query, ¿no? O sea, lo hace él por su cuenta, claro. Claro, React Query cuando te viene la respuesta en useMutation, no te actualiza el caché, pero tú lo puedes hacer, porque hay muchas veces cuando tú haces un put o un delete o algo, lo único que te viene es un OK. Entonces, con lo que ya me basta, no tengo que modificar nada. Pero hay muchas veces que sí que tú quieres modificar algo si te viene un OK. Dices, mira, me viene un OK, pues yo quiero entrar aquí, modificar algo y que se me refresque la página, ¿no? O bueno, como justamente en este caso, perdón que te interrumpa, David, en la línea 12 y 13, ahí tenemos un client.invalidateQueries y le pasamos el get task. Ahí lo que hacemos es forzar a que React Query pues elimine la caché de ese endpoint en específico. Que en este caso lo que queremos es actualizamos una tarea porque la pasamos, no sé, de new a in progress. Vale, luego de que hagas eso, quiero que me traigas otra vez todas las tareas, pero actualizadas. Entonces, es una forma diferente también de jugar con el caché, ¿no? Y cuando queremos información en tiempo real, cuándo hace falta, cuándo no. Entonces, está muy buena la librería y te permite hacer todo esto sin ningún problema. Y nada más. O sea, así es como se interactúa con el front. Claro, al final, con el back. Al final nosotros lo único que hacemos son llamadas, descargamos la información y de la información montamos esto de aquí. Exacto, sí. No tiene más. Y queremos darles un último pequeño ejemplo, permíteme la computadora, David, que seguramente eso, como la mayoría deben ser frontends o tienen algún conocimiento, saben que podemos siempre abrir el navegador y nos podemos ir a la pestañita de Network para ver cada uno de los pedidos, ¿no?, que hacemos a un backend. Si yo, por ejemplo, esto lo voy a poner un poco más pequeño, hiciera acá una nueva tarea y la creo, yo lo que espero es que del lado izquierdo me salga un nuevo pedido. Y fíjense que es el que tenemos acá. Es un task. Esto es un pedido con método post que fue a esta URL, que es la que tenemos, /task, /post con 201. Entonces, para que sepan, cuando hacemos el drag and drop, por ejemplo, abajo saldrán otros pedidos, que en este caso son los que cambiamos el status, es el patch, y luego hace el get que dijimos, ¿no? De actualizamos y luego traemos toda la info. Entonces, para que sepan que si tienen alguna duda o quieren saber exactamente qué es lo que el cliente le está enviando siempre al servidor, se pueden venir acá a Network y a medida que van interactuando, irán saliendo pues los distintos endpoints o respuestas. Exacto, eso es porque en el drag and drop lo hicimos así. O sea, el evento se dispara cuando finaliza, ¿no?, el drag and drop. O sea, mientras tengamos así, no pasa nada, o en teoría no se enviará ese pedido, pero luego si le damos acá, ahora sí que se envía el de status. Sí. Roge Class un poco dice, es curioso, entonces React Query optimiza bastante la gestión de datos en el frontend. Sí. Y sí, es cierto, Sí. Lo optimiza bastante. Es más, te diría que, perdón que me interrumpa, que en los últimos años React Query, por ejemplo, ha superado en gran parte Axios, que es una librería histórica o que se ha usado muchos años, y es porque justamente es más eficiente y te da más herramientas, ¿no?, que al final es lo que todos queremos, que sea más fácil el desarrollo. De hecho, en Redux Toolkit lo integra su React Query. Eso. Lo que pasa es que como la gente está pasándose mucho a contextos y ya no usa mucho Redux, así que, bueno, se está perdiendo, se está haciendo el rey esta librería. Luego, Elegard dice que sí, que simplifica las cosas, pero recordar que los cachés los carga el diablo. Es verdad, ¿eh? Vale, es muy verdad. Cierto. Como bien se dice, las dos cosas más difíciles en informática son como nombrar cosas e invalidar cachés. ¿Vale? Menos mal que React Query ya no se encarga del caché. Ahora solo nos queda el desafío de nombrar bien nuestras funciones. Vale, y bueno, para terminar un poco con la presentación, que creo que ya estamos en el límite de tiempo, queríamos cerrar un poco comentando o haciendo un repaso de los essentials que vimos ahora de backend, ¿no?, como un poco la guía. Y vimos que tenemos que tener en cuenta primero la lógica de negocio, que sería en este caso nuestros servicios, luego el database operations, que sería como el repository, ¿no?, la otra capa. Luego tenemos una capa diferente que es la configuración del server, luego otra que en el caso del día de hoy la ignoramos porque creemos que era un poco más compleja y necesitábamos más tiempo, que es la capa de seguridad, ¿no? Porque no llegamos a ver cómo generar tokens, cómo invalidar tokens, cómo meter un token en una blacklist o una whitelist para poder hacer que nuestros endpoints sean como más seguros, ¿no? Sean como privados de alguna forma. Pero sepan que se puede.
y ese, ¿no? El CORS lo que te permite es la URL. Pero claro, vos en una URL, por ejemplo, si entras a Instagram, aunque entres a instagram.com, necesitas loguearte, ¿no? Con tu usuario y contraseña. Entonces, y si ese usuario y contraseña que genera un token no está en la base de datos, o no está como, en la base de datos no, perdón, no está, no forma parte de lo que el backend generó, no te va a dejar entrar. Entonces, es una capa de seguridad específica más que la URL entera como a ciertas funcionalidades. Por ejemplo, quisiera que la lista de que la lista de tareas fuese pública, pero no quisiera que todos puedan modificar la lista. Entonces ahí te metes con permisos, con tokens, con una parte de seguridad, que es otra capa extra, ¿no? Vale, y otra cosa interesante es, si les gustó un poco o tienen más curiosidad sobre alternativas a Express basadas en Node.js, sepan que tienen varias opciones. Yo de estas tres, que fueron las que más encontré en internet, la única que he usado y la que recomiendo es la primera, que es Nest.js, Nest, bueno, sí, .js o .ts, que es una librería que está basada en TypeScript y está muy inspirada en Angular. Esto quiere decir que hay un montón de cosas de inyección de dependencias, de cómo Angular gestiona los módulos y todo eso. Y Next diría que más que una librería es un framework, porque realmente tiene, como Angular en el frontend, tiene todo lo necesario para poder crear la API sin ningún tipo de problema. Así que es muy recomendada, es bastante fácil de usar. Incluso podríamos crear como grupos de endpoints o módulos o repositorios desde la consola, es súper fácil de utilizar. Y también tenemos Koa y Happy, que lo mismo, son middlewares middlewares no, perdón, son diferentes librerías que te van a permitir hacer una API tal vez con una estructura un poquito diferente, ¿no? Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Gracias. Vale. Aparte de entregar, digamos, si hacemos una request a una API, Sí. ahora hemos visto como que entrega una información estática. O sea, estática me refiero a algo fijo, pero ¿podemos recibir una función? No, por lo general no, porque claro, ya ahí te sales del formato JSON. Por lo general, JSON, lo que queremos siempre es tener información como no estática, sino con la misma estructura. Es decir, key y value. Entonces, ya compartir funciones, no sé, yo creo que no se puede, ¿no? Nunca lo vi. No. Por lo general, la respuesta de la API es en JSON. A ver, más que nada porque, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de software Sí. que representa que puede integrar ese software. Tú puedes crear tu propio flujo en base a unas llamadas a una API que te entrega unas funciones que se pueden ejecutar en el navegador, digamos. Un diagnóstico de un teléfono, esto es un software de diagnóstico de teléfonos. Yo puedo llamar a una función que me hace la prueba de la batería del teléfono. Y entonces te entrega el resultado de la salud de la batería en el navegador. ¿Vale? Pero claro, a eso, ellos lo llaman API, pero no sé si realmente es el nombre correcto. Claro, al final estás ejecutando una función. Hombre, eso es bastante arriesgado, porque si tú haces una llamada y te descargas una función, seguramente como seguridad no sé. Yo no lo he oído nunca eso. De que hagas una llamada y te descarga una función, porque ejecutas una función y esa función puede ser para bien o puede ser para mal. Que se ejecute en la API directamente, ¿no? Claro. Yo creo que debe irnos por ahí, que la aplicación esta recibe la información, internamente ejecuta esa funcionalidad y luego te devolverá seguramente un JSON. Claro. Te entrega, digamos, o sea, tú enchufas tu teléfono, lees los datos del teléfono, entiendo que eso le llega la información a su API y hace alguna operación allí y te entrega los resultados, claro. Resultados. Sí. O sea, Tal cual, sí. Bueno, pues nada, gracias a todos y gracias desde Twitch. Y pues nada, nos vemos Nos vemos en la siguiente, sí. En la siguiente.